Divisiones en la nueva mayoría provocaron las afirmaciones de la presidenta Michelle Bachelet en una entrevista publicada este domingo en el diario La Tercera. La mandataria señaló que los ministros Burgos y Valdés no llegaron a cambiar el rumbo del gobierno, lo que generó fuertes críticas de la democracia cristiana. El senador Jorge Pizarro, presidente de la DC, catalogó los dichos de la mandataria como una confusión y aseguró que fue él quien se equivocó, ya que siempre pensó que la dupla Interior-Hacienda había asumido precisamente para cambiar el rumbo de un gobierno que no estaba haciendo las cosas bien, porque esto es noticia. Saludamos al senador Jorge Pizarro, presidente de la Democracia Cristiana. ¿Cómo está, senador? Muy buenas noches, gracias por conversar con Esto es Noticia. Bien, muy buenas noches, gracias por la posibilidad de hablar. Senador, lo primero que le quería preguntar es si sigue confundido en relación a las declaraciones que dio la presidenta este fin de semana y lo que se ha planteado en las últimas 24 horas. No sé si me está escuchando ahora no tengo audio. El senador. Si tenemos un leve problema de audio ahí con el senador. Ahora sí. Senador, ahora sí. Ahora sí, sí. Senador, le preguntaba si sigue confundido en relación a lo que ocurrió el fin de semana con las declaraciones de la presidenta Bachelet y lo que ocurrió también en las últimas 24 horas. Bueno, efectivamente el fin de semana la entrevista de la presidenta se prestaba para confusiones, o al menos yo entendí que había confusión en términos de los objetivos que tenemos que sacar como gobierno adelante en los próximos meses. Hoy en la mañana se aclaró en el comité político con el ministro Burgos a la cabeza que esta agenda está priorizada por las decisiones que adoptamos en el cónclave del lunes pasado, que fue lo que planteó la propia presidenta Bachelet. En materia de la situación política, económica y social, las propuestas van en lo político por la implementación de la Agenda de Probidad y Transparencia, el fortalecimiento del CERVEL, el financiamiento de la actividad política, la ley de partidos, es decir, todo lo que significa fortalecer nuestra democracia y hacerla mucho más confiable. En lo económico nosotros insistimos mucho en la necesidad de generar condiciones para la reactivación económica, para el crecimiento económico. Eso tiene que ver con el empleo. Cuando las personas tienen empleo, tienen tranquilidad, tienen seguridad y el crecimiento económico además permite tener mayores ingresos para el país y de esa forma financiar la agenda social. Y en términos de la agenda social, las prioridades están dadas por la reforma educacional. La presidenta planteó la necesidad de iniciar el debate respecto de la desmunicipalización en los próximos 2 meses. Lo mismo la educación superior y hay que sacar el proyecto de carrera docente, de manera que ahí hay una propuesta contundente y que seguramente va a requerir de mucho debate, mucho diálogo, de mucha búsqueda de acuerdo entre los distintos actores. Sí, y también los temas de seguridad ciudadana y de salud, que son los otros prioritarios. Sí, senador, entonces, ¿cómo se puede interpretar la gradualidad a la hora de implementar estas reformas y también este realismo sin renuncia del que tanto se ha hablado y que parece que ha costado tanto interpretar? Por una razón muy sencilla, por ejemplo, el proceso de desmunicipalización, la presidenta lo planteó que en su implementación va a ser gradual. Vamos a partir por aquellas escuelas y aquellos municipios donde la situación sea más precaria, donde la calidad de la educación sea mucho más urgente de mejorar. Y se hace una transición que se aplica en el tiempo. Lo mismo sucede, por ejemplo, con la gratuidad de la educación superior, donde la presidenta acogió el planteamiento nuestro que implicaba que no discrimináramos entre alumnos vulnerables si van a un tipo de universidad o a otro bajo ciertas condiciones. Y eso también se planteó y la implementación es de manera gradual. La reforma constitucional, por ejemplo, para una nueva constitución se inicia el proceso de debate ahora a fines de este año, pero sin duda que nueva constitución tendremos en el próximo gobierno. A esa gradualidad con sentido de realismo es a la que nos referimos. Lo mismo pasa en materia económica y en los otros temas, sobre todo en la agenda social, en salud. El realismo indica que no se puede hacer toda la infraestructura que se comprometió, pero sí la agenda corta implica un programa especial para terminar con las listas de espera, fortalecer el trabajo en regiones, sobre todo de especialistas que faltan. Es decir, hay muchas cosas que se pueden hacer más rápido que otras y eso se va haciendo dependiendo de la coyuntura y los recursos con que se cuenta.
Senador, ahora lo escuchamos bastante más tranquilo, de lo confundido que lo habíamos escuchado a inicio de semana. Y le quiero presentar las declaraciones que usted dio ayer y las que dio hoy día, porque le quiero preguntar qué pasó en la reunión de anoche entre la ADC con los ministros de Estado y lo que ocurrió también hoy por la mañana. Y le podríamos preguntar qué fue lo que le dijo el ministro Burgos para que usted ayer estuviera más tranquilo, así que revisemos esas declaraciones. Bueno, yo me equivoqué entonces porque pensé que llegaron a cambiar el rumbo de un gobierno que estaba funcionando mal. Es una confusión, obvio, porque si ella hace un cambio de equipo político profundo y en otros ministerios como el que hizo, es por algo. No creo que haya sido porque las cosas estaban fantásticas. Estamos todos en el mismo bote. El que quiere salirse del bote se hundirá, pero la verdad es que estamos todos en el mismo bote. No, si no es que me retracte, estoy diciendo que esa entrevista generó confusión. A mí por lo menos me la generó y no es ni ser duro, ni ser blando, ni ser nada. ¿Y por qué me desconfundí, como dicen ustedes? Por una razón muy sencilla, porque reafirmamos los acuerdos del día lunes y eso es lo que clarifica. Yo creo que a veces, no siempre las palabras a veces son las más afortunadas, pero yo creo que esto va quedando completamente atrás. Hoy día tenemos la mejor disposición, el ministro Burgos hizo el resumen de lo que viene en esta nueva etapa. Son buenos alumnos ustedes, senador Pizarro. En un momento no entendían y al otro día ya comprendían todo lo que había querido decir la presidenta de la República, Michelle Bachelet. ¿Qué fue lo que le dijeron a usted que lo lograron convencer y que finalmente entendió a qué se refería esta gradualidad de las reformas? Bueno, vamos a decirlo en términos positivos. La reunión de ayer, de hoy, la que tuvimos anoche también con nuestro ministro y subsecretario, despeja lo que les explicaba recién, que la carta de navegación, ya que a Isabel le gusta hablar de embarcaciones, la carta de navegación fue fijada por la presidenta el lunes pasado y eso es lo que nosotros reafirmamos porque con eso nos comprometimos, creemos que eso es lo realista, eso es lo que implica enfrentar de manera eficaz la conducción del gobierno ahora, sin renunciar a la esencia de lo que es nuestra propuesta programática. La Democracia Cristiana es un partido que siempre ha estado por los cambios, pero los cambios hay que hacerlos bien, de manera oportuna y eficaz. Senador, eso es lo que esperan los ciudadanos. Se terminaron los gallitos, podríamos decir, internos entre el Partido Comunista y la Democracia Cristiana, donde veíamos quizás mayor radicalidad en el PC. ¿Qué es lo que propone con esta progresividad en las reformas la ADC? Fíjate que yo no he sentido nunca que con Guillermo Teliero o con el PC tengamos un gallito, ni mucho menos. Ellos tienen su visión, nosotros tenemos la nuestra, aportan desde su punto de vista, nosotros hacemos lo mismo, buscamos acercar posiciones, generar unidad, que es lo que hemos planteado hoy día en la mañana con fraternidad. Si sabemos que tenemos diferencias, lo importante es saber procesarlas y una vez que tomamos decisiones, implementarlas. Por eso es que vuelvo a que el domingo, en la implementación de las decisiones, en la priorización de la agenda, se me generaron algunas confusiones, no solo a mí, pero bueno, en fin, eso ya es historia pasada y no tiene sentido insistir en ello. Senador, ¿qué le parece que se habla ahora de una reforma a la reforma tributaria mediante ciertas modificaciones legales que serían ingresadas después de la tramitación del presupuesto del próximo año? Desde la ADC siempre fueron bastante cautelosos a la hora de hablar de reforma tributaria. Finalmente se cumplió lo que ustedes habían predicho, que no era tan bueno ni positivo para el país de que se implementara una reforma que ha sido catalogada como compleja. Bueno, eso es un ejemplo del realismo sin renuncia. El realismo es que hay que hacer modificaciones legales porque para implementar de manera eficaz, cumpliendo con el objetivo de la reforma, hay que hacer algunos ajustes y ese no es un tema tabú. Y por otro lado digo que es sin renuncia porque los ajustes legales que vamos a hacer no cambian el objetivo central de la reforma, que era recaudar 3 puntos del Producto Interno Bruto. Y esos 3 puntos del Producto Interno Bruto van al financiamiento de las reformas educacionales. Entonces, se pueden hacer las dos cosas. Creo que ha puesto usted un muy buen ejemplo. Dijimos antes que era necesario clarificar algunas situaciones, porque los expertos así lo indicaban. Y bueno, el realismo indica que hay que hacerlos ahora y esperemos no tener problemas con eso. Senador, finalmente, en ningún caso la Democracia Cristiana podría dejar este bote del que hablaba la senadora Isabel Allende. Nosotros asumimos un compromiso con los chilenos hace tiempo con este proyecto de cambio que encabeza la presidenta Bachelet. Estamos haciendo nuestro aporte, hemos respaldado todas las iniciativas que estamos llevando adelante. Lo hacemos con contenido, con propuestas, de acuerdo a nuestra visión para enriquecer ese proceso de cambio y lo vamos a seguir haciendo hasta el final y aspiramos a proyectarnos más allá del gobierno de la presidenta Bachelet. Muy bien, pues senador Pizarro, le agradecemos por el contacto, que esté muy bien, muy buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches. Nosotros hacemos breve pausa comercial en nuestras noticias, quédese porque volvemos enseguida con más.
Fue un acuerdo entre gobierno y oposición que permitía en junio del año pasado aprobar la reforma tributaria. Estamos a menos de un año de su entrada en vigencia y aquella modificación impositiva que prometía recaudar los recursos necesarios para la reforma educacional ya debió ser corregida. Mediante un proyecto de ley, el Ministerio de Hacienda busca simplificar esta reforma y decidió quedarse con un sistema semi-integrado. El objetivo sería no perjudicar a las pymes y renovar las confianzas con el empresariado. Nos acompaña el diputado de la ADC, Pablo Lorenzini, integrante de la Comisión de Hacienda. ¿Cómo está, diputado? Escuchando sus diplomáticas palabras, un acuerdo. Si estaban ahí en la foto de gobierno y oposición, usted recordará. ¿A usted no le gustaba ese acuerdo, En el Senado. No, sí, porque pues. nosotros en la Cámara hicimos una reforma más dura, es cierto, pero mucho más clara. Y en este acuerdo, que hubo olores a buena cocina. Se hizo en la cocina, se preparó en una cocina. El senador Saldívar se anduvo preparando. Varios ahí de los dos lados. Por eso que cuando la oposición ahora critica, si ellos estuvieron ahí también, salió un poco este engendro que evidentemente era confuso, propiciaba mucho lo que es la ilusión y la evasión, muchas interpretaciones posibles. ¿Es una mala reforma, diputado? No es una mala reforma porque cumple con los objetivos de recaudar más, ¿no es cierto?, que pague el que más tiene y por lo tanto contar con recursos para aplicar las reformas sociales que la presidenta había planteado en su programa. Pero la complicaron. Cuando tú llegas a muchos acuerdos, al final, que mi miedo es colaborar lo mismo, que un engendro. Porque yo te doy esto, tú me das esto, aquí te saco, aquí te pongo. De repente, claro, nos retaron mucho porque nosotros hicimos en la Cámara de Diputados una cosa mucho más dura, pero más concreta. Ahora, por eso que había que hacer que no es, como han dicho, reforma a la reforma. Esto es una ley. ¿Y de dónde partió? Hace algunas semanas, conversando con el ministro, las reuniones que tenemos los miembros de la Comisión de Hacienda, esto de las circulares, cuando nos pasaron 50 y tantas circulares. Eso se prestaba para confundir aún más la modificación tributaria entonces, ¿no? Los tributaristas en Chile son muy pocos y van a tener mucho trabajo. Entonces está bien, Comisión de Hacienda, pero muchos no son expertos en eso. Cuando usted me pregunta a mí cosas de educación o de salud, yo soy de Hacienda, de número, ¿no es cierto? Evidentemente las circulares. Y lo peor, que ahora acaban, usted lo dijo, nominar el nuevo director de impuestos internos. Sí, hoy día al mediodía lo nominaron ya. Las próximas semanas ya lo tendremos. Empoderado, alta dirección pública. ¿Qué pasa si él llama a la circular y dice, esta me la cambia, no, esto está malo? Yo creo que esto va por acá. O sea, la circular sobre la circular. Eso era el cuento nunca acabar. Ministro, le dijimos, ¿por qué no hace una ley? Nosotros lo respaldamos, pesque los 6, 7, 8 temas que hay que clarificar, que hay que simplificar, ¿no es cierto?, que hay que mantener los beneficios, sobre todo de la clase media, ya de los subsidios sociales, y mande esa ley, la aprobamos, pero clarito, se acaban en este gobierno las nuevas modificaciones. O sea, hasta otro gobierno, porque si no, ¿qué va a pasar? Que tú vas a tener circular sobre circular y vamos a estar 2 años con cualquier cosa, de nuevo. Entonces, incertidumbre, yo no pago, yo voy a mirar primero, que no invierto. ¿Se perdió el tiempo, diputado, en esta reforma tributaria? Se lo pregunto por las consecuencias que ha traído a la economía de nuestro país. Muchos expertos en economía dicen que gran parte de las malas cifras económicas de este año se deben a la incertidumbre generada por las reformas tributarias y otras reformas que se han ido impulsando, como por ejemplo la laboral. Si se hubiese hecho bien con esta ley que se va a mandar ahora en un tiempito más, ¿nos hubiésemos evitado todos estos problemas? No, un tiempito más, ya vamos a hablar de eso. Es que quiero que me aclare el tema del presupuesto, Sí, pero eso es después. Pero lo que pasa es que yo no comparto aquello. O sea, gran parte de lo que está sucediendo. Primero, Chile no está mal. Crecer al 2,5%. Estamos creciendo. Claro, no al 4, no al 5. Estamos creciendo menos. Nosotros no estamos negativos. Chile no tiene deuda. Este país es de los pocos del mundo que no tiene deuda. O sea, partamos de que estamos más lentos, ¿no es cierto? Pero no estamos mal. Ahí primera diferencia. Pero los empresarios dicen que no tienen confianza para invertir. No. Los empresarios van a invertir, ese es su negocio, es su vida, van a invertir. La reforma tributaria empieza a aplicar, ¿cuánto? En 2 años más en otro gobierno. Oiga, ni diputado, siquiera ¿y inmediato. estas modificaciones Entonces, que se hacen ahora no son para darle el gusto al sector empresarial? Porque pueden caber ciertas dudas al respecto. La gente en su casa dice, ¿por qué si los empresarios sacaron la voz, el gobierno viene y cambia la reforma? Pero de los puntos que hay, 4 o 5 de ellos tienen que ver con vivienda, leasing, reconocer lo anterior. Viviendas sociales, que si había exención del IVA se mantenga. Separar para las personas este sistema mezclado, ¿no es cierto?, de renta. Las personas, los bancos complementarios, empresas pequeñas, renta atribuida, por allá. Los empresarios se van por el semi-integrado, por allá. No se toca. Pero los empresarios van a tener que pagar más. No se asusten, pero
¿Pero se va a recaudar más? ¿Se aumenta la carga tributaria? No. Porque se termina con evasión. Exactamente. Los términos negativos se mejoran. Era tan complicada que quienes sabemos un poco de impuestos, ¿no es cierto? Tú entrabas por aquí un sistema, te cambiabas para el otro, en 2 años más volvías a ingresar y podías tener opciones de buscar caminos alternativos para eludir. Con esto queda más claro, ¿no es cierto?, a nivel empresarial. Por lo tanto, vamos a tener menos evasión, menos elusión. Un punto de menos evasión, elusión es bastante, y eso te puede incluso incrementar los valores de esta reforma tributaria a partir de más adelante cuando se aplique íntegramente. Pero ya no hablamos de los 8... Desde ese punto de vista, si había algún senador, diputado más de izquierda, qué sé yo, esto no va a cambiar. O sea, el piso se mantiene. Es un poquito más, a lo mejor, pero el piso se mantiene. Y por lo tanto, lo que estaba planificado recaudar para las otras reformas va a estar. Entonces, pero los 8.200 millones de dólares se mantienen con esta reforma tributaria, se lo pregunto porque en el presupuesto de este año ya el ministro Arenas se equivocó un poquito en la proyección de crecimiento, por qué no decir un poco bastante, y la recaudación entonces quizás no es la misma. No me haga hablar de más, ya me retaron mucho cuando se aprobó esto en el Senado. Personal, nunca he estimado 8.200 millones, siempre 6.500, algo por ahí. ¿Sí? Con la evasión y todo esto, el teórico era 8.200, pero eso no se iba a lograr. Nunca, o sea, ni con la anterior, ni con la primera, ni con la segunda, ni ahora con la tercera. No, eso es así. Pero se está haciendo, no sé, una limpieza conceptual, simplificación, que quede un poco más claro. Si no es una reforma, son 7, 8 puntos, ¿no es cierto? Y por ello, ¿qué es lo que le decimos al ministro? Que usted también decía, y lo escuchaba ahí, que él plantea, lo vamos a ver después del presupuesto. ¿Qué lógica tiene eso, ministro? Lleguemos al presupuesto limpiecito. Con la reforma pero ¿cómo es posible que el ministro diga que esta ley se va a enviar después de la discusión presupuestaria cuando el presupuesto del próximo año se tiene que hacer en virtud de lo que se pueda recaudar con esta reforma tributaria? Ahí un buen error. Lo que pasa es que esto es más a largo plazo, pero no tener ruido. Despejemos esto. Si son 6, 7 puntos, en el impuesto interno hay gente capaz, ¿no es cierto? El subsecretario Mico ya ha aprendido mucho y sabe estos temas. 2 fines de semana que trabajen duro, encerradito ahí, ¿no es cierto?, con un buen sanguchito. Nos mandan este proyecto de ley, aprobamos y cerramos y decimos, en este gobierno no se vuelve a alterar la parte tributaria, así que punto afuera y trabajemos tranquilos en otras cosas. Tiene que ser, se lo volví a decir al ministro estatal, tiene que ser antes de la discusión presupuestaria, porque si no, esto va a ser en diciembre, y no voy a ser que por cosas de la vida, después me retan porque digo esto, pero la ley 28 de diciembre, se ve feo 28 de diciembre en la mañana, ¿no es cierto? En el día de los inocentes. Oiga, ¿usted lo han retado mucho por hablar más de la cuenta? Parece que sí. Sí, pero... ¿Y esta semana lo han retado? Sí, pero con una diferencia. ¿Fue anoche la reunión de la DC? Que me reten más todavía. Se lo volví a decir hoy día al ministro. Usted es senador Pizarro, muy claro, ¿no es cierto? Cónclave político, allá, ya, no voy a meter. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Todo lo que se hizo en el cónclave político, priorizaciones, jerarquizaciones, etcétera, depende de los números. Todos los presidentes de partido y la presidenta que hablaron, depende de los recursos. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Ya, ministro, cónclave financiero económico. Juntémonos con el ministro, su secretario de Economía, de Hacienda, con sus asesores, los miembros, ¿no es cierto?, de las comisiones de Hacienda y los de Economía, con los jefes de bancada, puede ser Ricardo Rincón ahí, que además está en Hacienda, y hagamos antes del presupuesto, que nos sirve como trabajo prelegislativo, y aterricemos las cifras con esta ley terminada. Con esto que nos han dicho ahora, ¿no es cierto?, de que va a estar mejor el PIB tendencial, que ha mejorado. El precio del cobre, calcularon a 3, de 2,4, 2,3, ya a 3 para el otro año. Buenas noticias. Calculemos el presupuesto, pero no solo para el 2016. Veamos las cifras hasta marzo del 2018, hasta que termine la presidenta Bachelet. Y en base a eso decimos, esto, educación, se hace antes, se hace al medio, se hace después. Muy bien. Pero si usted no tiene aterrizar las cifras, puede ilusionarse con muchas cosas en la vida, vacacionar, comprar una casita, cambiar el auto, pero si no tiene claro su renta, no le sirve. Entonces, realismo sin renuncia, como dijeron por ahí. Diputado Lorenzini, muchas gracias por estar junto a nosotros, que en este cónclave financiero no se vaya a dañar el dedo como en el anterior cónclave. Me queda otra mano todavía, pero a veces hay que discutir un poquito. Ya, pues, siga peleando. Gracias, diputado, que esté muy bien. Gracias a usted, buenas noches. Pausa comercial y volvemos con más de estas noticias. Quédese. Pórtate al nuevo plan a cuenta exacta Pro 2 GB de Claro y disfruta de Facebook, Twitter y WhatsApp sin gastar tus gigas. Para compartir más con Claro es posible. Vamos con otras cosas. En medio de la catástrofe en el norte del país y el desastre del borde costero,
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo está preparando modificaciones a la ordenanza de urbanismo y también a la ley de sismos y catástrofes. La idea es definir nuevas zonas de riesgo y afinar los mecanismos de planificación urbana en caso de catástrofes. Conversamos de las construcciones en zonas de riesgo en el país con Boris Ibelich, académico de la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Gracias por conversar con nosotros. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. ¿Es necesario hacer esta modificación a la norma de urbanismo y de construcción en nuestro país, pensando en lo que ocurrió durante el pasado fin de semana con el destrozo del borde costero en Viña del Mar, Valparaíso, Concón y en otras zonas del país? Absolutamente evidente. No hay normativa y no hay políticas, digamos, de uso del borde costero. En el hecho, también estamos con otro problema, ¿no es cierto?, que es el crecimiento portuario, que lamentablemente puede arrasar definitivamente con nuestro litoral, como espacio público. Entonces, en ese sentido, nosotros hicimos un proyecto hace unos años atrás de trasladar el puerto a la Aconcagua, al río Aconcagua, porque en Europa los puertos de Rotterdam, de Hamburgo, están en el interior de los ríos, protegidos completamente. Ese es un problema. Y el otro es que el borde costero es un espacio público, es el espacio de todos los chilenos, no puede ser ocupado por edificios particulares. Eso es un absurdo. Eso incluye, disculpe Boris, instalaciones de restaurantes, de hoteles, de centros de diversión nocturna, etcétera. O sea, ¿eso no debería estar presente en un borde costero por el riesgo que conlleva para la ciudadanía? Mire, todos los restaurantes del borde costero sufrieron el embalaje de la ¿cómo se llama?, de la ola gigantesca. Y todos con peligro de sus comensales. Instalar un hotel, lo mismo, el Puente Piquero, el agua llegó hasta la altura, digamos, de los 5 pisos, o sea, 15 metros, y rompió ahí. Entonces, esas obras no pueden existir en el borde costero. En Europa son 100 metros de distancia mínimo, primero por espacio público y segundo por protección de la vida de sus habitantes. Entonces, también deberían haber, disculpe Boris, construcciones especiales para resguardar, por ejemplo, las costaneras de los bordes costeros, pensando en lo que ocurrió en Avenida Perú, en Recta Las Salinas, en el mismo balneario de Reñaca. Mire, en el caso de la Avenida Perú, esto se registró hace exactamente 50 años, que hubo una marejada muy semejante. Y en esa época se quebraron todos los vidrios de los primeros pisos. El agua entró con tan violencia que rompió muebles, quedó todo astillado e incluso levantó piedras de 400 kilos y posteriormente a eso se reconstruyó, se trajeron más rocas de 800 a 1000 kilos y con eso se protegió, en este caso, mejor. Eso no quiere decir que haya una protección plena. Ese muro tiene que ser más alto y tiene que ser más ancho. A pesar de que pueda entorpecer, por ejemplo, el paisaje o la vista de ese sector, ¿se deben tomar esas medidas de precaución? No, bastaría pienso yo, habría que hacer un modelo marítimo para verificar exactamente el comportamiento de la ola. Pero 1 metro o enancharlo más evitaría, digamos, posibles nuevas catástrofes. Esto ocurre 50 años. Esta misma situación que vivimos ahora lo vivimos el año 1965, pero nuestra memoria es frágil. Y además de los hoteles, usted mencionaba el Punta Piqueros, también tuvimos problemas con el Sheraton Miramar, un restaurante que se ubica ahí en Ocho Norte con San Martín, sufrió serias consecuencias producto de las marejadas. ¿Quién autoriza es el responsable de lo que ocurre o viene quien construye en ese lugar es el único responsable porque sabe lo que le puede ocurrir? El que autoriza es el responsable, porque no se han cumplido las normas. Entonces, estas son unas consecuencias normales que ocurren en esta catástrofe. Como digo, insisto, el borde costero, digamos, es en el Pacífico abierto, es un mar muy violento, de los más violentos del mundo, junto con el Mar del Norte. Por eso ellos ponen a resguardo las construcciones al interior, hacen entrar el agua a tierra y ahí entonces generan aguas calmas.
Pero aquí estamos en el borde costero y arriesgamos las construcciones justamente en el embate frontal de la ola. Que ahora y la construcción, disculpe Boris, la construcción del tren, del Merval, por el borde costero de Valparaíso, ¿también resultaría un contrasentido si va en línea con lo que estamos conversando? Mire, lo que ocurrió ahora es que se llenó de residuos, y de rocas y de tierra, productos justamente del temporal. Pero me parece a mí que nunca ha habido ninguna catástrofe en el Nerval. La línea no se ha cortado, digamos, como se cortó, por ejemplo, el muro de Higuerilla. Entonces, pienso yo que no ofrece mayor problema, Muy a bien, pesar pues, de la cercanía al mar. Muy bien, pues profesor, le queremos agradecer por el contacto, por entender un poco más lo que ocurre en nuestro borde costero y las precauciones que hay que tomar a la hora de seguir construyendo. Que esté muy bien, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Que esté muy bien. Con esto hacemos pausa comercial en Esto Noticias. Quédese porque volvemos enseguida con más. El precio de los pasaportes subirá al doble. ¿La razón? El término del subsidio estatal para este tipo de documentos. Así, a partir del mes de octubre, usted deberá pagar 89.660 pesos, 40.740 pesos más que el valor actual. De esta manera ya no existirían grandes diferencias con la versión ampliada. El pasaporte de 64 páginas pasará a costar 89.740 pesos. Y si usted necesita renovar su cédula de identidad, deberá desembolsar 3.820 pesos, 220 más de lo que paga ahora. Estamos con Teresa Alanis, directora del Registro Civil e Identificación. Directora, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por atender nuestro llamado. Hola, buenas noches. ¿Por qué se termina con este subsidio por parte del Estado para seguir renovando o bien sacando estos documentos? Bueno, básicamente porque sin duda existen prioridades dentro de lo que son las necesidades que tienen los chilenos y claramente subsidiar un pasaporte no está dentro de esas prioridades, tal cual indicó la ministra. Tenemos otros temas más importantes como son educación, como salud, por ejemplo. ¿Y por qué se llega a una licitación con una empresa que tiene estos valores a la hora de sacar esta documentación, pensando en que somos el país que tiene los pasaportes más caros a nivel sudamericano, solo superado por Venezuela? Mira, la verdad es que primero que nada indicar que la comparación respecto de los pasaportes del resto de los países de Sudamérica hay que llevarlo siempre a igualdad de características. Ya debemos comparar pasaportes electrónicos, que es lo que nosotros tenemos con pasaportes electrónicos. Si nosotros hacemos esa comparación, la verdad es que no estamos dentro de los pasaportes más caros. De hecho, México, por ejemplo, tiene un pasaporte electrónico y es más caro que el nuestro, igual que Estados Unidos. Ya ahora, la decisión de esto, mira, se dio en la licitación partió el año 2011 y se implementó el año 2013. Es una decisión que se tomó en ese momento con las autoridades de esa época. Y nos imaginamos que el subsidio también surgió en aquella época para no generar mayores complicaciones con los usuarios que se verían impactados por el aumento del doble en el precio del pasaporte. Yo me imagino que esa debe haber sido la razón del momento, pero como te digo, ya hoy día nosotros llevamos un subsidio desde septiembre del 2013 que cambió, ¿no es cierto?, este producto de más de 30.000 millones de pesos. Entonces ya era el minuto de poder definir esta decisión y la decisión fue transparentar el precio de costo y trasladarlo a los usuarios. ¿Era imposible hacerlo de forma gradual, directora? Se lo pregunto por el impacto que genera pasar de 40.000 y algo a 80.000 y algo, prácticamente el doble del valor. Mira, la verdad es que se hizo un análisis bastante completo respecto a este tema. Yo debo indicar que de todos los destinos que hacemos los chilenos, ¿no es cierto?, hacia el extranjero, el 85% de los viajes son a América del Sur. Esto quiere decir que no se requiere pasaporte, con la cédula de identidad basta. Del 15 restante, nosotros tenemos aproximadamente un 4% que viaja a Estados Unidos y Canadá, y ahí nosotros tenemos el beneficio de la visa waiver. Por lo tanto, nos ahorramos la visa que tenía un costo mayor que el aumento de precios que estamos presentando hoy día. Por lo tanto, lo que nos queda es un 10% restante y nos pareció que efectivamente ya era el momento de terminar con ese subsidio y transparentar el precio en su totalidad.
Y esta transparencia en los precios también da cuenta de cierta igualdad de los valores con los pasaportes de mayor extensión y los de menor extensión. Finalmente ahora cuestan prácticamente lo mismo. No hay diferencias ahí con el precio. Sí, lo que pasa es que el formato de los costos que tiene los pasaportes, la diferencia entre el de 64 y el de 32 páginas, tiene que ver básicamente con la libreta, ya con el cuadernillo que tiene, y eso no es lo que genera el costo. Lo que genera el costo es el chip y son las medidas de seguridad que tiene en su parte, en su hoja más dura que tiene, ¿no es cierto?, el pasaporte, donde vienen los datos de la persona. Ahí es donde está la diferencia. El cuadernillo, la verdad es que no tiene un gran impacto entre 32 y 64 y por eso que la diferencia es tan mínima. Directora, finalmente la semana pasada tuvimos un paro de advertencia por parte de los funcionarios del registro civil. Ellos amenazaron con una nueva movilización. ¿Ustedes piensan en alguna medida de contingencia, pensando en que quizás los usuarios podrían llegar en masa a renovar su pasaporte para no tener que pagar el doble por su valor a partir de octubre y además por el miedo de una movilización? Mira, sí, la verdad es que, bueno, existe toda la disposición por parte del Ministerio y por parte de la Dirección Nacional, mía particularmente, de poder sentarnos a la mesa a dialogar, ¿no es cierto?, y a poder llegar a un acuerdo respecto de las pedidas o las demandas que tiene la Asociación de Funcionarios, con el fin, ¿no es cierto?, de evitar cualquier paro. Obviamente nosotros vamos a tomar medidas de contingencia. Nosotros ya, a propósito de que la noticia salió hoy día, vamos a reforzar lo que son las oficinas de atención, y el llamado es a que los usuarios reserven su hora para solicitar tanto cédula de identidad como pasaporte. Con esto van a ahorrar tiempo, es un servicio que funciona bastante bien y el tiempo en que se demora la tramitación no es más allá de 15 minutos. Así que yo invito a que reserven su hora y puedan ir y ser atendidos dentro de los 15 minutos que dura el proceso cuando uno hace la reserva. Muy bien, pues directora, le agradecemos enormemente por el contacto, que esté muy bien, que tenga buenas noches. Buenas noches. Y con esto nosotros también nos comenzamos a despedir de ustedes en sus casas, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos a continuar en la sintonía de UCB Televisión. Nosotros nos reencontramos mañana, que esté muy bien.